Título: 7 principios para el crecimiento de una iglesia, por David Bronard. Hoy quiero hablarles sobre 7 principios para el crecimiento de la iglesia. ¿Cómo comenzar una iglesia pequeña y llegar a una grande? Primero es importante entender que no debemos compararnos unos con otros. Cada situación es única, cada ministerio y cada iglesia son distintos y tienen sus propias circunstancias y desafíos. También debe saber que el tamaño de la iglesia no define su éxito. Si usted tiene una iglesia de 25 miembros, eso no indica que está haciendo un mal trabajo en comparación con alguien que tiene 200 miembros. Lo más importante es que usted esté donde Dios quiere que esté y haciendo lo que Dios le ha llamado a hacer. En la iglesia no debemos juzgar el éxito como el mundo juzga el éxito. No juzgamos nuestro trabajo por la cantidad de gente que reunimos, ni por el dinero que tenemos o por el edificio que hemos construido. En la obra del Señor lo más importante es ser fieles, fieles al llamado de Dios y a su obra. Por otra parte, es natural intentar evaluar el crecimiento numérico, pero si vamos a juzgar nuestro trabajo de esa manera, no solo deberíamos mirar la cantidad de personas que ahora hay en la iglesia, sino también a cuántos hemos ganado a través de los años y que se han ido a otro lugar para seguir sirviendo. Además, debemos considerar cuántos ministros hemos logrado entrenar que ahora están en la obra de Dios y cuántas nuevas iglesias hemos plantado a partir de nuestra iglesia local. Asimismo, debemos considerar cuánto hemos dado para sostener misioneros en diferentes partes de nuestro país o del mundo. Así que, en lugar de compararnos unos con otros, enfoquémonos en aplicar principios bien fundamentados que nos ayuden a crecer. Como ustedes han oído, he tenido bastante experiencia en pastorear una iglesia y también en supervisar a otras iglesias que comenzaron a partir de la nuestra. Aún hoy, con la responsabilidad que tengo como superintendente de la organización, trato de visitar por lo menos una vez al año cada uno de esos puntos de predicación que hemos establecido anteriormente. También hemos enviado ministros de nuestra iglesia que han llegado a ser pastores en otros lugares. Por ejemplo, he estado en Hawái, que es una isla en Estados Unidos, y allí hay un ministro que salió de nuestra iglesia y que está comenzando una obra misionera. También, a lo largo de mi trayectoria, he predicado en diversos lugares. En casas, en carpas, en lugares muy pequeños alquilados, en escuelas, en colegios y en grupos muy pequeños que tenían menos de 10 personas. Yo sé lo que es comenzar una iglesia y tratar de crecer. Así que a continuación, exploraremos 7 principios que nos pueden ayudar en nuestro crecimiento como iglesia. Principio 1. La oración. Es esencial recordar que nosotros no estamos tratando de comenzar una empresa, sino que estamos comenzando una iglesia. Sin duda, hay ciertos principios de administración muy útiles que podemos aplicar en el ministerio. Pero no estamos tratando de construir una organización humana, sino que tratamos de hacer la obra de Dios. Por eso nunca tendremos éxito por nuestras propias capacidades y habilidades humanas. Necesitamos el poder de Dios, y por eso debemos orar. Ahora, este primer principio no se refiere solo a la oración personal, sino que incluye enseñar a la iglesia a orar. Cuando nosotros comenzamos nuestra iglesia, teníamos un edificio muy pequeño alquilado. Solamente teníamos uso de ese lugar 2 veces por semana y yo sentí la necesidad de más. Así que comencé una reunión de oración en nuestro hogar, de forma que la gente venía a casa y aprendían a orar. En aquellos días tempranos de la iglesia, ese culto de oración en nuestra casa era muy importante. Pero la iglesia creció y nuestro hogar ya no era suficiente para que toda la iglesia entrara. Así que comencé un sistema rotativo donde una vez al mes invitaba a casa a un grupo diferente de nuestra iglesia. De esa forma, en el lapso de un año, todos los miembros de nuestra iglesia participaron de la oración en nuestro hogar, uniéndose a alguno de esos grupos. Ese sistema rotativo de oración en cada hogar por mes aún sigue siendo usado hoy en día en la iglesia. Sin embargo, lo más importante no es practicar ese mismo sistema, sino que usted piense en formas creativas de enseñar a la gente a orar y brindarles oportunidades para hacerlo. En mi caso, yo les dije a los jóvenes, cuando ustedes planeen sus eventos cada año, debe haber un tiempo de oración por esas actividades. Lo mismo para las damas, los caballeros y la escuela dominical.
Todos deben dedicar tiempo específico para la oración antes de sus eventos. En la actualidad, cada viernes por la noche la iglesia está abierta para aquellos que deseen venir a orar. Es cierto que a veces, la asistencia puede ser baja en las reuniones de oración. En esos casos yo tomaba algún servicio entre semana donde había mayor asistencia y lo convertía en un tiempo de oración. Después de unas pocas alabanzas y una breve enseñanza como de 10 minutos sobre la oración, yo les decía: aquí estamos todos reunidos para tener un culto y hemos planeado por anticipado quedarnos hasta el fin. Acabo de enseñar sobre la oración, pero en vez de seguir enseñándoles durante otros 40 minutos más sobre este tema, me parece que lo que vamos a hacer es orar. Vamos a convertir la prédica en una reunión de oración. Así que el primer principio para lograr un crecimiento es enseñar a la iglesia a orar. Principio 2. La persistencia. Si usted quiere comenzar una iglesia y espera que ésta crezca, debe saber que es un trabajo duro. Al igual que iniciar una empresa, un negocio o una carrera profesional, requerirá dedicación y persistencia. Imagine que usted es un médico o un abogado recién egresado. No puede simplemente abrir su consultorio y esperar que los clientes lleguen por sí solos. Necesitará trabajar con mucho esfuerzo para construir su clientela, y lo mismo ocurre en el contexto de la iglesia. El crecimiento lleva tiempo y esfuerzo, y usted se enfrentará a numerosos desafíos en el camino, así que tiene que tener persistencia. Ahora, si a pesar de sus esfuerzos no logra los resultados esperados, es importante no desanimarse. En lugar de ello, acuda al Señor en oración, examínese a sí mismo y reflexione sobre su labor, haciéndose las siguientes preguntas. Señor, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué debo cambiar? ¿Hay algo que pueda mejorar? ¿Qué puedo aprender de esta experiencia? Autoevaluarse de manera constructiva es muy útil y provechoso. A veces, sin embargo, descubrirá que está haciendo las cosas correctamente. En ese caso, solo debe continuar e insistir en lo que ya está haciendo. Cuando no sepa qué más hacer, siga haciendo lo que usted sabe hacer. Siga trabajando y aprenda a ser fiel siendo persistente en sus esfuerzos. Le daré un ejemplo. Recuerdo cuando comenzamos nuestra iglesia. Teníamos una lista de muchos contactos y esperábamos que la congregación creciera rápidamente en pocos meses. Sin embargo, pasó mucho tiempo antes de que viéramos los primeros frutos de nuestro trabajo. Cuando yo leía los informes y reportes de los misioneros en otros lugares, cada uno tenía una enorme victoria reuniendo mucha gente en poco tiempo. Pero eso no sucedió con nosotros. Es cierto que venían algunas personas y teníamos un pequeño grupo. Pero nadie se bautizó y nadie recibió el Espíritu Santo. Pasaron 6 meses antes de que tuviéramos nuestro primer convertido. Casi nadie presenta este tipo de informes. Ese primer convertido era una dama que recibió un estudio bíblico y se arrepintió en nuestra sala. Luego la bautizamos en una pileta de natación, y cuando subió del agua el Señor la bautizó con el Espíritu Santo. Entonces yo pensé: ahora sí tenemos victoria. Hemos superado los obstáculos y ahora sí estamos avanzando. De aquí en adelante va a haber avivamiento. Pero en los próximos 6 meses solo se convirtieron como 2 personas más. Después de 2 años, yo le pedí a un pastor de una iglesia grande que viniera a predicar en una campaña. Llenamos completamente nuestro edificio y tuvimos un gran culto. De una sola vez 4 personas recibieron el Espíritu Santo. ¿Qué avivamiento fue aquel? Por supuesto, 3 de las personas que recibieron el Espíritu Santo eran de la iglesia del pastor invitado. Pero por lo menos una de ellas era de nuestra iglesia. Se trataba de una dama, que resultó ser una alta ejecutiva en una empresa de telecomunicaciones, y su esposo era el diácono principal de cierta iglesia bautista. Pero ella vino a nuestro servicio y recibió el Espíritu Santo. Luego él vino a recibir el Espíritu Santo y la familia entera, que eran como 10 personas, entró en la iglesia. Ellos todavía están fieles en la congregación y él es el ujier principal hoy en día. Ese primer año tuvimos un solo convertido. El segundo año tuvimos 12 nuevos convertidos. Eso era mucho mejor, ya que, en vez de 1 por año, era 1 por mes. Y el siguiente año tuvimos 23 nuevos convertidos y siguió así.
Muy pronto tuvimos 50 personas en un año que recibieron el Espíritu Santo, esto es como uno por semana. Tiempo después hubo un año en que llegamos a 100 personas que recibieron el Espíritu Santo. Desde aquel entonces, cada año 100 o más personas han recibido el Espíritu Santo en nuestra iglesia por año. Pero no comenzamos así. Nos llevó muchos años llegar a ese punto. Así que usted tiene que seguir trabajando con persistencia y fe en Dios para ver un crecimiento. Principio 3. Planificación. Usted debe hacer un plan para crecer. Muchas veces el plan no va a funcionar, pero Dios le va a ayudar a cambiarlo cuando sea necesario. Lo importante es que comience con algo, con algún proyecto en su mente. Para comenzar su plan, hágase la siguiente pregunta. ¿Dónde quisiera estar como iglesia de aquí a 5 años? Una vez que responda esto, pregúntese. ¿Qué tengo que hacer hoy para dar un paso hacia esa meta? Ahora yo le pregunto, ¿quisiera usted que la asistencia se duplique en 5 años? Yo creo que todos quisiéramos eso. Bueno, comience a planearlo desde ahora y no espere hasta que pase el tiempo. Por ejemplo, si la membresía llegara a duplicarse, harán falta más sillas o un nuevo edificio. También se necesitarán más líderes, más maestros de escuela dominical y más gente para que disipule a los nuevos convertidos. Entonces, usted debería comenzar a entrenar más líderes desde ahora, ¿no es verdad? Así que debería iniciar una clase de liderazgo y comenzar a nombrar algunos ayudantes de maestros, gente que vaya aprendiendo a liderar poco a poco y de manera práctica. Tenga un plan de crecimiento y planifique para el futuro. Por supuesto, las cosas no ocurren de la noche a la mañana, pero siempre hay que pensar para más adelante. No piense como una iglesia pequeña, actúe como si su iglesia fuera más grande de lo que actualmente es. Cuando nuestra iglesia era muy pequeña y comenzábamos el culto, si la familia más grande no había llegado todavía, algunos pensaban que quizá había que esperar hasta que llegaran, porque prácticamente la mitad de la iglesia no estaba presente aún. Pero yo decía, no. Vamos a comenzar el culto de todas formas. Si fuéramos una iglesia más grande, ¿no esperaríamos para comenzar solo por la ausencia de una familia, cierto? Así que tenemos que seguir adelante. Esa forma de actuar pone a la gente a pensar en grande. Cuando las visitas vengan al culto van a pensar, esta es una iglesia que está en crecimiento, y les hará sentir que forman parte de algo que no está estancado sino en movimiento. Las personas se sentirán atraídas al ver nuestro compromiso y perseverancia. Principio 4. Predicación y enseñanza. Debemos predicar y enseñar la palabra de Dios. Nosotros recibiremos lo que predicamos. Por ejemplo, si predicamos sobre el Espíritu Santo, la gente recibirá el Espíritu Santo. Hay muchas denominaciones que creen en el Espíritu Santo, pero muchos de sus miembros nunca lo reciben. ¿Sabe por qué? Porque no predican la llenura del Espíritu Santo como algo esencial. No lo presentan como algo necesario. No ponen énfasis en el bautismo del Espíritu Santo. Pero si nosotros subrayamos una y otra vez la importancia de recibirlo, la gente comenzará a recibirlo. Por otra parte, si predicamos milagros, veremos milagros. Si enseñamos sobre el diezmo, la gente comenzará a diezmar. Si predicamos sobre una vida de santidad, la gente va a comenzar a buscar una vida de santidad. No tenga miedo de predicar y enseñar la palabra de Dios, y verá resultados. La palabra de Dios es su mejor arma, es su mejor herramienta para instruir a su iglesia y ver un crecimiento. Así que predique la palabra. A menudo, algunos observan la Biblia como si fuera un tigre encerrado en una jaula. Le temen y lo provocan desde lejos con un palo. Los niños lo atacan con piedras y se burlan de él. ¿Qué hacer en esta situación? Algunos creen que necesitan proteger al tigre, pero la mejor manera de hacerlo es abrir la jaula y dejarlo libre. El tigre se defenderá por sí mismo. Usted no necesita disculparse por la palabra de Dios. No tema decir la verdad, sino abra las Escrituras y predíquelas con audacia. La palabra tiene su propia fuerza y poder, y se defiende por sí misma. Por supuesto, usted debe usar la sabiduría, hablando la verdad, pero siempre en amor. Cuando vengan visitas y haya nuevos convertidos, usted debe darles leche espiritual y no carne.
Cuando predique siempre tome en cuenta a esa persona que les está visitando por primera vez. Si predica sobre la necesidad del arrepentimiento, explique con cuidado lo que esto significa. Si predica sobre el hablar en lenguas, debe explicar a qué se refiere, porque es casi seguro que ellos no le entenderán. Recuerdo una vez que un hombre vino al altar para orar. La gente le decía: alabe a Dios y va a hablar con nuevas lenguas. Él dijo: ¿qué quiere decir eso? ¿No hablamos todos con nuestra lengua? Sin duda él no entendía lo que era hablar en otras lenguas. Lo que sucede es que tenemos algunos términos pentecostales y está bien usarlos en conferencias como esta. Pero cuando esté predicando a gente nueva, asegúrese que ellos comprendan lo que usted está diciendo. Por otra parte, cuando usted predique, resista la tentación de enfocarse en condenar al mundo. Jesús dijo: no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Es crucial tener en cuenta que el mundo ya está bajo la condenación del pecado, así que centrar nuestro mensaje solo en la condenación no llevará a la conversión. En vez de ello, pida a sus oyentes que reflexionen sobre su situación espiritual, reconozcan su condición pecaminosa y comprendan su urgente necesidad de salvación. Luego, cuando haya en ellos convicción, diríjalos a la esperanza y la gracia que se encuentran en Jesucristo. Muéstreles el camino hacia la reconciliación con Dios a través de la fe en Cristo. Invite a sus oyentes a acercarse a la cruz, donde encontrarán perdón, restauración y vida eterna. Principio 5. El Espíritu Santo. En cada culto necesitamos un ambiente donde Dios pueda obrar y moverse poderosamente. Así que debemos tener un buen tiempo de oración y adoración. Debemos animar a las personas a que abran su corazón, porque no podemos hacer la obra nosotros mismos, solo Dios puede hacer el trabajo. Aunque debemos planear bien nuestro culto y hacer todo lo posible para que las visitas entiendan, no debemos entrar en una monotonía, sino que hay que dar libertad al Espíritu para que se mueva en cada culto. No son nuestros planes, por más buenos que sean, los que van a transformar vidas. No es nuestra buena música o nuestras buenas palabras, sino el poder del Espíritu de Dios. Por ejemplo, cuando aconsejamos a las personas, debemos depender del poder de Dios. Así que ore pidiendo sabiduría de lo alto. Yo creo en la educación y el entrenamiento, pero debemos tener sí o sí la unción del Espíritu Santo sobre cada cosa que hacemos. Principio 6. Atención individual. Cada persona que entra por las puertas es importante, su vida es realmente invaluable. Así que es nuestra responsabilidad asegurar que cada uno se sienta acogido y apreciado. Si usted quiere que la iglesia crezca, debe hacer que cada persona sienta que tiene un lugar en la iglesia. Cuando reciba a un visitante, no solo debe saludarlo cortésmente, sino también tomar nota de su nombre, dirección y número de teléfono y todos los datos necesarios para establecer un contacto continuo. Es esencial seguir manteniendo esa relación mediante llamadas telefónicas y el envío de cartas o tarjetas, inclusive en los meses siguientes. Usted debe ser insistente y hacerles saber que tiene cuidado personal de ellos. Además, una vez que una persona se convierta, es crucial tener ya preparado un programa de discipulado. Usted debe darles entrenamiento personal. La situación de un nuevo convertido es comparable a la de un bebé. No podemos dejar al recién nacido fuera a la intemperie o morirá, al contrario, debemos traerlo al interior de nuestra casa y brindarle cuidado constante. Así como un bebé requiere ser alimentado y atendido, también se necesita tiempo y dedicación para que los nuevos creyentes maduren y sean capaces de desenvolverse por sí mismos, lo cual es un proceso que puede tomar varios años. Ahora, lo siguiente que voy a decirles es una clave muy importante para el crecimiento de la iglesia. Y es que debe mejorar el porcentaje de retención. ¿A qué nos referimos? Nosotros los pentecostales apostólicos por lo general tenemos mucha habilidad para invitar a la gente. Somos buenos para bautizarlos en agua y orar por ellos para que reciban el Espíritu Santo. También somos muy eficaces para contar a la gente que ha venido y que hemos ganado. Sin duda el primer paso es atraer a los visitantes y el segundo es convertirlos. Somos muy buenos haciendo ambas cosas. Sin embargo, a menudo descuidamos un paso fundamental, y es retener a aquellos que se han convertido.
Esta tarea requiere un compromiso continuo y una atención especial hacia cada individuo. Lamentablemente, no somos muy efectivos en esto. Si yo les pregunto cuántos han asistido al culto este año, o cuál es la asistencia promedio, la mayoría de ustedes podría indicarme un número. Si les pregunto, ¿cuántos han sido bautizados este año o cuántos han recibido el Espíritu Santo? Muchos de ustedes podrán responderme. Pero si les pregunto, ¿cuántos de esos nuevos convertidos hemos retenido en la iglesia? ¿Cuál es su porcentaje de retención? La mayoría no sabrá qué decir, porque es algo a lo que no estamos poniendo atención. Esta pregunta nos desafía a reflexionar sobre la efectividad de nuestro ministerio. No podemos conformarnos simplemente con atraer a nuevos miembros, debemos retenerlos y ayudarles a crecer en su fe. Por supuesto entendemos que no todos los que vienen a la iglesia permanecerán. Como Jesús enseñó en la parábola del sembrador, hay 4 tipos de suelo. Algunos responderán inicialmente pero no se quedarán en la iglesia mucho tiempo, sino que se alejarán. Sin embargo, debemos buscar aumentar el porcentaje de retención de almas. En la mayoría de las iglesias, este porcentaje no supera el 10%. Piense en eso. Sin duda debemos mejorar en este aspecto. Si usted llega a tener 100 personas que recibieron el Espíritu Santo, eso sería un gran avivamiento. Todos nos regocijaríamos. Pero si un año más tarde, solamente ha retenido el 10% de ellos, entonces su iglesia realmente no va a crecer mucho, tomando en cuenta que durante el transcurso del año también habrá perdido a otra gente. Pero ¿qué pasaría si usted puede retener el 50% de las 100 personas? En ese caso, su iglesia sí va a crecer con seguridad. Así que debemos buscar aumentar el porcentaje de retención. En nuestra congregación en Austin, Texas, utilizamos un plan para mejorar este porcentaje de retención y asegurarnos de que más personas se queden con nosotros. Lo que hicimos es invitar a cada nuevo converso a participar en clases de discipulado. También los animábamos a participar de la escuela dominical además de los servicios regulares de adoración entre semana. Además, tratamos de conectarles con amigos, procurando seguirles con varios métodos, y esto fue lo que descubrimos. Que, si las personas no hacían caso de nuestras recomendaciones y no asistían a las clases de discipulado, nuestro índice de retención era solo de un 30% en promedio. Pero si participaban activamente en el programa de discipulado, lográbamos retener el 90% de esa gente. De esa manera creció nuestra congregación. Mire la diferencia en el siguiente ejemplo. Digamos que su iglesia experimenta un gran avivamiento y gana 100 nuevos miembros. Pero como no tiene un buen programa de discipulado, retiene solo el 10% de toda esa gente. Al año se habrán agregado solo 10 personas y ese no es un crecimiento muy grande. Pero al otro lado de la ciudad hay una iglesia que no tiene gran avivamiento. Solo han ganado 30 personas en un año. Sin embargo, ellos tienen un buen porcentaje de retención, nada menos que el 80%. Eso significa que de los 30 nuevos convertidos, lograrán retener 24. Si ellos siguen trabajando de esta manera por 4 años, verán un crecimiento de 100 almas en total, mientras que la iglesia de gran avivamiento no tendrá un gran crecimiento. Por eso es esencial tratar a cada persona que entra por nuestras puertas como alguien de gran importancia. Debemos seguirlos y perseguirlos con amor y atención personalizada. Principio 7. Participación personal. Este principio se refiere a asegurarse de que cada persona se sienta parte activa de la iglesia. Es esencial que todos comprendan su valor y relevancia en la obra. Las personas necesitan sentir que son necesarias, así que debemos darles un sentido de pertenencia. Lo que usted debe hacer es buscar un trabajo para cada persona. Esto además le va a dar más obreros y colaboradores disponibles en la iglesia. Ahora bien, surge una pregunta relevante: ¿qué ocurre con aquellos que aún no han recibido el Espíritu Santo? ¿Podemos usarles? ¿Y qué pasa con la gente que todavía no aprendió o no sigue las enseñanzas de santidad? ¿Debemos excluirlos? Mi posición es clara: no se les debe dar responsabilidades de liderazgo. Sin embargo, todavía podemos encontrar algún trabajo que ellos hagan en la iglesia. Hay diversas labores y servicios que pueden ellos realizar, como ser
La preparación de alimentos, la limpieza del edificio, hasta tareas administrativas como el envío de correspondencia o la decoración para los eventos. El objetivo es encontrar un espacio donde cada individuo pueda contribuir de acuerdo con sus capacidades y habilidades, de forma que ellos digan, esta es mi iglesia. Permítanme ilustrar esto con un ejemplo. Nosotros teníamos una clase para nuevos convertidos. A veces venían y a veces no venían, de forma que el instructor llegó a sentirse desanimado por la falta de compromiso de los asistentes. Sin embargo, tras escuchar atentamente estos principios, tuvo una idea. Decidió asignar pequeños trabajos a cada miembro del grupo. El primero tenía la responsabilidad de llegar temprano para preparar el salón y ordenar las sillas para la clase. El segundo también debía llegar temprano y preparar el café para los asistentes. El tercero tenía la responsabilidad de comprar algunos pasteles camino a la reunión para compartirlos durante la clase. El cuarto tenía la responsabilidad de llevar el registro de participantes. Este enfoque no solo incrementó la asistencia, sino que también generó un sentido de pertenencia y compromiso con la clase. Todos comenzaron a llegar a cada reunión diciendo: esta es mi clase, esta es mi iglesia. En resumen, la clave radica en involucrar a cada miembro de la congregación en la obra. Nuestra labor es capacitar y equipar al pueblo, para que sean ellos los que hagan la obra de Dios. Es de esta forma que la iglesia de Dios experimentará un crecimiento genuino.